El ACV, como así se denomina, es un evento que se produce cuando hay una interrupción brusca del flujo sanguíneo cerebral. Estos pueden ser de dos tipos, pueden ser isquémicos o pueden ser hemorrágicos. Isquémico se refiere a cuando se obstruye un vaso y hemorrágico cuando se rompe un vaso por determinadas patologías que pueden estar afectadas. De eso se trata en los ACV. ¿A qué personas afecta el ACV? Bueno, el ACV es mucho más frecuente, digamos, por así decirlo, en personas que tienen algunos factores de riesgo, como ser hipertensión y diabetes, o, bueno, hay ciertas patologías que son, digamos, de origen genético, como por ejemplo los aneurismas, o pueden ser algunas patologías que ya están relacionadas con el paciente, que son a veces muy raras, que son trastornos de coagulación, que la sangre está menos fluida, entonces se pueden producir. ¿Cómo nos damos cuenta que sufrí o que alguien sufre un ACV? Bueno, en esto es muy importante, hoy en esta semana, que es la semana del ACV, se está haciendo una concientización para poder, digamos, llegar a un tratamiento mucho más rápido del ACV, y lo más importante es que la gente sepa, digamos, cuáles son las señales como para identificar un ACV. La mnemotecnia es abrazo, porque digamos, hay que pedirle al paciente que hable, digamos, para ver cómo es su hablar, si tiene alguna alteración. Bra, porque hay que hacerle poner al paciente los brazos hacia adelante y ver si alguno de los mismos cae. Y bueno, después hay que ver cómo es su sonrisa, ¿sí? Ver si hay alguna asimetría, pedirle al paciente que sonría. Entonces, la mnemotecnia abrazo quiere decir que le pidamos al paciente que hable, ¿cómo es tu nombre? Le pedimos que levante los brazos, a ver si alguno cae, esperamos 10 minutos y si el paciente puede sonreír. Si hay alguna alteración en esas tres cositas, hay que llamar inmediatamente a la urgencia o ir al médico para ver si es necesario pedir algún estudio de mayor complejidad. ¿Cómo se previenen los ACV? Bueno, lo principal de todo, y va lo segundo que hay que hacer en esto, es controlar la presión arterial. Eso es un factor clave en nuestra población. Cada 4 minutos en Argentina se están produciendo un ACV, ¿sí? Y de los 10 ACV que se producen, uno queda con una secuela, ¿sí? Así que es importante tratar de tratar esa enfermedad o esa patología antes que esto se produzca, ¿sí? Hay que controlar los factores de riesgo, principalmente los que son, digamos, que son modificables. Hay factores que son modificables y otros que no. Por ejemplo, tratar la presión arterial, tratar los problemas de obesidad, tratar los problemas de diabetes, tratar enfermedades que el paciente pueda tener para poder controlar esos factores. Obviamente hay factores de riesgo que no son modificables, como por ejemplo la edad, el sexo del paciente, o factores que ya vengan con el paciente, digamos, previo. Cuando el paciente ya sufrió el ACV, ¿cuál es el tratamiento? Bueno, hoy en día contamos con principalmente identificar la causa del ACV. Si nosotros identificamos la causa del ACV, pueden ser isquémicos o hemorrágicos. En el caso de los isquémicos, si nosotros actuamos rápidamente, en las primeras 4 horas, tenemos la posibilidad de realizar, digamos, lo que es la trombolisis, que es digamos, la ruptura del trombo o de lo que está obstruyendo la arteria. Eso es, bueno, nosotros tenemos acá la localidad de Las Rosas, nos queda un poco lejos, pero se hace en Rosario, por eso es importante hacerlo rápidamente para poder, digamos, derivar o trasladar al paciente para que se haga ese tratamiento. Eso se hace, digamos, en ciertos pacientes, obviamente el tiempo es fundamental, así que tiene que ser antes de las 4 horas. Lo que hace es pasarse un medicamento que hace romper el trombo, liberar la arteria y así poder desobstruir y, digamos, evitar que el paciente tenga secuelas del mismo, del ACV. En caso de que el ACV sea hemorrágico, ya hay que hacer otras cosas. Obviamente la derivación es lo primero, el control de la presión arterial, digamos, ver qué tamaño tiene ese sangrado, si es operable o no, ¿sí?
y si es que el paciente tiene algún aneurisma, resolver esa malformación que tiene en la cabecita. Ahora, con respecto, volviendo a los isquémicos, si no hay tiempo, o sea, si el tiempo ya pasó, transcurrió, el paciente se despierta en ese estado, ya es más difícil saber cuánto pasó desde el evento. Entonces, en esos casos, lo que queda es hacer el control con medicación, y si no, puede ser la trombectomía, que también tiene que ser en un lugar de complejidad. ¿Sí? Por eso yo siempre digo, lo más importante y lo que hay que hacer es tratar de resolver, digamos, los factores de riesgo, o sea, lo que va a llevar al paciente a ACV. Cuando el ACV está instalado, ya, o sea, hay que hacer, digamos, maniobras o cosas que ya tienen algunas limitaciones.